vamos a dar inicio a la tercera de las actividades, en este caso no acompañada. La actividad número 3, no acompañada. Como siempre, deciros que mi nombre es José Antonio Gil Tejada, Josan, soy mentor del programa Código Escuela 4.0 y voy a desarrollar esta videoconferencia que se corresponde con la actividad número 3. Hoy es 26 de mayo, el plazo de entrega de las evidencias será del 27 de mayo al 11 de junio y, como bien os digo, os indico, es la videoconferencia correspondiente a la actividad 3 sobre el REA viajando a la Edad Media mediante vidriera. Si en algún caso hay algún compañero o compañera que está en este recurso educativo en abierto y en este webinar y no se corresponde con el suyo, pues ahora es el momento de abandonar la videoconferencia y acceder al REA que tuviera en suerte. Bien, sin más dilación, pues vamos a dar comienzo con la actividad. Recordar como tal que el webinar, todos los micros estarán apagados, la cámara también desactivada y que será al finalizar el recurso educativo en abierto cuando demos respuesta a todas las situaciones que nos planteéis, dudas, cuestiones particulares, etcétera. No obstante, deciros igualmente que en el Telegram, que tiene habilitada la consejería, en este caso el programa Código Escuela 4.0, y para este REA en concreto, pues vamos subiendo información o aspectos que os ayuden a desarrollar la actividad en sí de la manera más sencilla posible. También indicaros que estamos llevando a cabo la actividad número 5 y ejecutando y terminando ya los acompañamientos como tal, pero que esta actividad y este webinar en concreto va para la actividad no acompañada y en este caso la actividad número 3. Estamos reiterando esta información porque en ocasiones pues surgen dudas, etcétera. Como sabéis, para esta webinar y para una vez ejecutado lo podréis presentar las evidencias en el plazo indicado, del 27 de mayo al 11 de junio, y a través del formulario que vuestro mentor o mentora os haya trasladado a través en este caso, de un correo electrónico que os ha hecho llegar la semana anterior, la semana pasada. Bien, pues vamos a acceder al recurso educativo en abierto y como tal estaría ante este. No obstante, antes de llevar este proceso de acceder al recurso educativo en abierto, pues os voy a comentar algunos aspectos que tenéis igualmente en el recurso. Y es que tenéis o podéis acceder a los REA y dentro del REA, en el acompañamiento, disponemos de, en la parte de ordinaria, convocatoria ordinaria, el calendario. Como sabéis, este calendario pues ayuda a identificar todos los pasos y todas las situaciones y sesiones que hemos ido desarrollando y que si nos centramos en el 29 de mayo y pasamos nuestro ratón, en este caso por el día 26, accederemos a una información subyacente que nos indica que se trata de la segunda actividad sin la presencia directa del mentor o mentora, que podemos acceder o podemos desarrollar todos los aspectos indicados en la misma, que la actividad se ejecutará o se implementará de forma autónoma sin la presencia del mentor, que el plazo máximo para entrega de evidencias hasta el día 11 de junio y que cada docente con el grupo con el que considere oportuno, pero con el que estamos trabajando habitualmente, pues presentemos una evidencia. Dicha evidencia no es más que una fotografía o un conjunto de fotografías pues, a través de un collage y que se entrega a través del formulario, indicando el nombre del docente que ha realizado esa actividad y la evidencia como tal y una serie de datos, así como un pequeño comentario sobre la actividad final. Deciros igualmente que esta actividad, si estamos en dos docentes ejecutándola en nuestro aula, pues que tomemos fotografías de diferentes momentos o procesos y que no podemos no sería lo más idóneo entregar una evidencia y que el docente nos quiera reflejar que también es la de otro docente, ¿no? Porque son
formularios o cuestionarios personalizados por cada uno de los docentes, porque al final del proceso pues se tiene que valorar en qué medida cada uno de los docentes ha conseguido sus logros a través de las evidencias que hemos ido realizando, tanto de la manera de la parte, por decirlo de alguna manera, acompañada, como de las no acompañadas. Eso es muy importante dejarlo claro. Bueno, pues una vez ya hemos tratado estos aspectos más vinculados al aspecto administrativo, o en este caso más vinculado a acciones que tenemos que ejecutar cuando finalicemos o ejecutemos nuestra situación o nuestra actividad en cuestión, pues pasamos al recurso en educativo en abierto. Como hemos dicho, en la actividad número 3 no me voy a detener en la parte que indicamos lo decimos por de alguna manera, de lo que es el REA, el conjunto del REA, sino que directamente nos vamos a la actividad en sí. Recordar que si en algún caso tuviéramos dudas, pues siempre podemos entrar en el recurso y acceder a la diferente información que tenemos. Vamos a ello. Nos vamos a entrar en el arte medieval. Estamos presentando y aquí vemos que vamos a trabajar con Scratch y con la placa Makey. Deciros que la situación es que en los centros no tenéis placa Makey y esto es lo queremos quedar claro desde el inicio. Por lo tanto, se ha establecido de trabajar y ejecutar y realizar una programación en Scratch, la cual puede ser llevada a cabo con el teclado del ordenador, con las flechas direccionales del teclado del ordenador o con placas Makey. Hay muchos centros o hay muchos docentes a nivel personal que tienen, no mucho, pero sí hay algunos que tienen placa Makey. La oficial, por decirlo de alguna manera, es decir, la registrada, u otra, en este caso, que hacen la misma función y de otras características y que todos y todas sabemos. Entonces, como decíamos, el realizar la actividad en Scratch y programar en Scratch es la parte fundamental de nuestro propósito de esta actividad 3 y que la misma se puede desarrollar o ejecutar en cuanto a la actividad en Scratch en sí con las flechas direccionales de nuestro teclado del ordenador o en este caso con la placa Makey. Si no la tuviéramos, pues entonces con el teclado del ordenador. ¿Que la tuviéramos? Pues entonces sí podemos hacer el ejercicio que nosotros planteamos. No obstante, igualmente os indicamos que esta actividad en el futuro la podréis llevar a cabo porque ese material por ejemplo, que os estamos indicando, en este caso de la placa Makey, llegarán a los centros al finalizar este año natural. Entonces, al finalizar el año 2025, en vuestro centro habrá materiales que os permitan desarrollar la misma en las mismas situaciones que nosotros vamos a plantear aquí, para que tengáis una situación claramente de cómo se integra el programa Scratch con la Makey. Pero como os digo, en esta actividad número 3 no va a ser necesario. Bien, pero si la tenéis, pues mucho mejor, porque es mucho más atractiva, más motivante para, en este caso, el alumnado. Aquí sería la visualización de lo que planteamos, crear un cuestionario con Scratch y ejecutarlo con la placa Makey. Si en el caso no tuviéramos, pues como he dicho, con el teclado del ordenador. Bien, para nuestro profe, ¿qué tenemos que realizar en Scratch? En Scratch tenemos que primero registrarnos, sería lo más idóneo. ¿Para qué? Para que el programa se guardara, porque si no nos da tiempo a realizarlo, pues que tengamos esa base o ese ejercicio que hemos ido elaborando, diseñando, lo tengamos siempre presente o podamos siempre rescatar y utilizarlo para seguir con esa actividad. Entonces, lo ideal es registrarse en Scratch bajo el dominio Educaré, como hemos hecho con Micro:bit, con MakeCode, pues es un proceso exactamente muy similar o idéntico y no tiene ninguna situación, no tiene ningún tipo de problema. Bien, en ese sentido, igualmente deciros que la actividad es bastante sencilla, no tiene ningún tipo
de problema a la hora de trabajar con él. Y lo que vamos a plantearos es que podáis hacer dos cosas. Por un lado, podéis utilizar la programación, adquirirla siempre y cuando esté registrado y estéis en la plataforma Scratch, y reutilizarla cambiando algunos parámetros. Pero eso no es lo más ideal. Lo ideal es que paso a paso el alumnado confeccione y desarrolle su programación de crear un cuestionario. Yo os digo, lo vamos a hacer para la Edad Media, sobre diferentes edificios de la Edad Media, pero se podría plantear para cualquier situación didáctica que nosotros reflejáramos con 4 indicaciones de A, B, C, D, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, o seleccionar en función de la flecha, arriba, abajo, izquierda o derecha, qué elemento es el que responde a una cuestión indicada. ¿Bien? Entonces eso lo vamos a ver a continuación de cómo se trabaja. Igualmente, para hacer nuestro cuestionario vamos a utilizar un escenario. El escenario nosotros lo proporcionamos y aquí en esta parte os la podéis descargar. Tenéis acceso. Bien, podríamos descargar y nosotros lo que vamos a utilizar es este fondo para nuestra programación Scratch. De tal manera que si yo hago una pregunta sobre la vidriera más grande de Europa y que tiene forma circular y que es un rosetón, pues indicaremos que es la de la derecha. En este caso, la de Palma de Mallorca. Pero si nosotros indicamos que es un rosetón más pequeño y con menos elementos visuales, pues indicaríamos que lo que queremos es que el alumnado marque o indique con su tecla, pues que es la imagen de abajo. En este caso, el rosetón en este caso, de la catedral del monasterio de Guadalupe, perdón. Bien, entonces esa es la situación. Bien, igualmente vamos a tener un personaje que nos va a lanzar cada una de las preguntas y de las cuestiones. Aquí lo tenemos, ese personaje. Ese personaje veis que es una imagen PNG, podría ser esta o podríamos utilizar otra. Nosotros la queremos pequeña porque la vamos a querer ubicar posteriormente en ese fondo que os he mostrado anteriormente. Para nosotros ese sería Robito, el personaje que lanza cada una de las preguntas cuando el alumno o alumna lo ve en pantalla. Bien, todos estos aspectos están marcados en un vídeo, pero a continuación nosotros vamos a entrar en Scratch para que veáis claramente qué es el propósito de esta actividad y qué queremos, o que entendáis el concepto de la misma, que es más importante que saber realmente cada uno de los bloques de programación, porque se parecen mucho, ya os daréis cuenta, mucho, y tienen muchas características similares a la plataforma que hemos utilizado o que estamos utilizando actualmente como MakeCode, es otra plataforma de programación, pero que tiene muchas similitudes. Aquí en el antes de pues, viene marcado el objetivo de la actividad. En este caso, pues trabajar con Scratch, realizar 4 preguntas sobre monumentos medievales tratados, confeccionar un circuito Makey. Esto ya os digo que no es necesario. Nosotros, para hacer ese circuito utilizaríamos una caja de cartón. Ahora os lo mostraré, una serie de elementos como son encuadernadores, tornillos, etcétera, para darle más importancia a esa conexión entre programación Makey y todo lo que es un circuito cerrado. Y por último, pues que vamos a trabajar una serie en este caso un ODS concreto, como es educación de calidad, el ODS número 4. Viene la tarea descrita claramente, cómo vamos a ir progresando, el tutorial para programación de Scratch, el tutorial para el cuestionario de Scratch y vinculada a la placa Makey, si en el caso que en el centro la tuviera o el docente tuviera placa Makey y quisiera trabajarla con el alumnado, y cómo se va a organizar. Es decir, podemos hacer grupos, trío, cuarteto, en función de las características y de la situación que os dé en clase, pues eso es lo que vosotros podéis hacer el agrupamiento como creáis más conveniente. Ahí nosotros no nos
no establecemos una situación estanco, sino que damos apertura, libertad, para que vosotros veáis cuál es la mejor opción. ¿Qué aspectos se desarrolla en el pensamiento computacional? En esta actividad en concreto es la sincronización de eventos, la programación a través de algoritmos que se repiten como patrón, ¿vale? Porque eso es lo que vamos a intentar desarrollar con esta actividad en Scratch. Luego decíamos cómo se integra Scratch con la placa Makey Makey. En nuestro caso es esta, realmente. Aquí tenéis un tutorial de Scratch Makey Makey utilizando en este caso el plátano como situación. Nosotros planteamos también esta de utilizar una caja de cartón y cómo hacer una serie de conexiones para que el circuito pues, se desarrolle de manera adecuada. Y aquí tenéis unos conocimientos previos que sería adecuado de conocer un tutorial sencillo de cómo funciona Scrum y cómo se integra una serie de diálogos, porque es lo que vamos a realizar. Y los materiales necesarios. Ya os digo que si en algún caso tuvierais placa Makey Makey y conjunto con los cables cocodrilo y los demás elementos, pues podríais desarrollarla. ¿Que no la tenéis? Pues lo que os decíamos. Evitamos cajas de cartón, encuadernadores, en, en este caso tornillería, y directamente hacemos la programación en Scratch y la ejecutamos con las flechas direccionales del teclado. ¿Que no es lo más atractivo? De acuerdo, estamos totalmente de acuerdo, pero a la espera de que nos llegue el material eh, necesario, pues es una manera que el alumnado visualice claramente cuál es el propósito de nuestra actividad. Pues después de explicar rápidamente el antes de, nos vamos a la actividad en sí, que es crear un cuestionario con Scratch. Bien, para crear el cuestionario en Scratch tenéis la primera fase, que es la de registrarse en Scratch, eso es lo primero que deberíamos hacer. Otro equipo trabajaría con la placa Makey Makey, conocer los elementos de la placa Makey Makey. Acción que vimos ya en la actividad, quiero recordar dos, cuando estuvimos trabajando con la placa Makey Makey, hicimos un cuestionario sobre papel, pues este sería de muy similares características, pero ya os decimos que no todos los centros ni todos los docentes tienen placa Makey Makey. Yo he ido aconsejando que por un precio asequible se puede adquirir placa Makey Makey, pero no a título personal. Yo, por ejemplo, aquí en mi casa tengo 4 placas Makey Makey, pero porque ya anteriormente hacía cosillas con la placa Makey Makey y porque me gustaba y en determinados momentos pues se la dejo a un compañero o compañera para que practique, visualice cómo trabajar Scratch con un circuito, etcétera. Entonces, no, esta parte podría obviarse y ya sí trabajaríamos con Scratch. Mirad, para hacer la programación en Scratch, aquí tenéis un tutorial. Yo lo he ampliado, lo tengo aquí directamente y tenéis esta situación. Podemos partir de cero, nivel experto, y empezaríamos a crear la programación poco a poco. La verdad es que aunque ponga nivel experto es muy sencilla, solo hay que seguir los pasos o reinventar, de tal manera que adquiero la programación y solo modifico algunos valores. Yo no os aconsejo que aunque ponga nivel básico, que hagáis esta y sí que os dirijáis a nivel experto, porque veréis que es muy similar a lo que hemos hecho en MakeCode. Tiene un trabajo, un tratamiento muy similar. Bien, para que entendáis el concepto, aquí tenéis la actividad en sí, de cómo podemos reinventar. En el momento que yo esté registrado en Scratch, aparecerá un espacio donde pueda reinventar. Aquí tenéis la URL aquí abajo, donde podéis acceder y automáticamente adquirir la programación. De tal manera que a lo mejor si os sirve como docente adquirirla para explicar paso a paso a vuestro alumnado desde el panel digital cómo deberían hacerla. Pues puede ser una fórmula muy idónea. Es decir, yo como docente me registro, reinvento, adquiero la programación y voy a ir explicando paso por paso lo que tiene que hacer mi alumno o alumna. No obstante, ya os digo, la opción es la que nosotros lanzamos. Esta es la situación.
Y aquí os voy a indicar brevemente, aunque ahora accedamos a Scratch, lo que pretendemos. Nosotros pretendemos que el alumno o alumna, viendo en pantalla 4 imágenes que están situadas arriba, abajo, izquierda o derecha, pulse en función de la pregunta en una flecha, en esa de arriba, abajo, izquierda o derecha, y que le dé un feedback. Y pase a la siguiente en función si la ha realizado correctamente. Y cada vez que el alumno o alumna o el grupo de alumnos o alumnas que ejecute ese cuestionario consiga la respuesta idónea, sume 250 puntos. Eso es lo que hemos establecido para que entendáis el concepto y la tarea en sí. Por lo tanto, veis que tenemos una bandera verde. Hemos metido una variable, que ahora os indicaré cómo se mete una variable. La variable que hemos introducido es puntos. Hemos introducido que un personaje se sitúe en un determinado espacio dentro de nuestro fondo o escenario para que lance, o en este caso presente el juego o el cuestionario y lance una serie de cuestiones. Hola, durante 2 segundos y después pues hace esa presentación. Bienvenidos y bienvenidas al cuestionario sobre los monumentos con vidrieras de la Edad Media. ¿Estáis preparados y preparadas? Eso es en este caso, unos textos, un decir, y lo añadimos. Le damos un tiempo de espera de 1 segundo. Antes de nada, le recordamos, el personaje otra vez le recuerda cómo funciona el cuestionario y cómo se responde. Entonces, ahí veis que antes de nada, recordar, utilizar lo que hemos dicho anteriormente. Flecha arriba, izquierda, derecha, abajo, y que según marque será la respuesta correcta. Le indicamos que hasta que no marque la flecha de arriba, porque se coincide con la figura que nosotros tenemos arriba, donde está la vidriera más antigua de España, que es en Burgos, y eso lo tenemos nosotros colocado en nuestro escenario en la parte superior, pues hasta que no haga eso, no sumará 250 puntos. Cuando dé a la tecla arriba, estupendo, respuesta correcta, continuamos. Y modificar pregunta o retroalimentación. Veis que estos valores los podemos modificar. Paso siguiente. Aquí es como tenéis un vídeo de cómo está integrado el programa Scratch y cómo se confecciona este cuestionario de manera, por decirlo de alguna manera, física, utilizando la placa Makey Makey. Yo, si tenéis la placa Makey Makey, os invito a que hagáis esta tarea porque os va a abrir muchas ventanas a decir, oye, pues puedo hacer esto, podríamos hacer lo otro, y trabajáis los circuitos cerrados, trabajáis asociación de ideas, respuesta, la creatividad, la imaginación, intentar establecer situaciones de diálogo entre el alumnado para responder a cuestiones o, en este caso, situaciones complejas o retos que nosotros le planteamos con esta actividad. Bien, como os decíamos, nosotros lo que queremos plantear y trasladar es que le vamos a dar este fondo, ¿veis? Que lo colocamos en la parte de escenario. Yo podría subir aquí, decimos, elegimos un escenario y subimos el escenario. Vamos a tener posteriormente el escenario con 4 imágenes, parte superior, izquierda, derecha y abajo. Parte superior, en este caso, es una pregunta sobre las vidrieras más antiguas de España, que están en Burgos. Parte derecha, en este caso, rosetón más grande de Europa, que está en Palma de Mallorca, en la catedral. Parte de abajo, un rosetón con menos cristales y sin más elementos, en este caso, por decirlo de alguna manera, sólidos, ¿vale? Como puede ser, en este caso, ladrillo, etcétera, como es el monasterio de Guadalupe, y a la parte izquierda, pues el conjunto de vidrieras de los más grandes de España, que es la Catedral de León. Bien, pues sobre esas 4 preguntas. Pasamos. Después tenemos que añadir, una vez que hemos subido el escenario, el fondo, os digo que la imagen os la proporcionamos, solo tenéis que darle a esta tecla de fondo, subimos el escenario y tendréis este escenario. Pues haremos lo mismo con el personaje.
pinchamos y como hemos descargado anteriormente nuestro personaje, pues lo subimos. Y este será el personaje el cual lo podemos modificar. Podemos cambiarle los brazos, las piernas, el gesto, añadirle elementos, etcétera. Pero con este nos vale. Bien. Una vez hecho eso, lo único que tendríamos que introducir los bloques para esa situación. En nuestro caso, que al hacer clic en bandera verde, nos va a salir un símbolo ya de puntos que vamos a ubicar en ese espacio. Nos va a salir un personaje que vamos a colocar en ese espacio en concreto para que la pregunta sea lanzada al centro y pues va presentando la actividad o el cuestionario en cuestión que hemos visto anteriormente. Y por último, ya vamos introduciendo los bloques. Importante, vamos a utilizar un bloque de control que diga repetir hasta que, bajo una condición o en este caso, sí, una comparativa, que en este caso lo encontramos en este sentido, en sensores. Y que yo voy a introducir en su forma, veis que tiene forma hexagonal, parecido a lo que hacíamos en MakeCode, la vamos a introducir en este espacio hexagonal que está dentro del bucle del control repetir hasta que. De tal manera que hasta que no presione la tecla de arriba, tras lanzar una pregunta, ¿dónde está la vidriera más antigua de España?, nosotros otorgaremos 250 puntos. Si es así y toca la tecla de arriba, le daremos el feedback de, como hemos dicho, estupendo, respuesta correcta, continuamos, los 250 puntos, esperamos 2 segundos y lanzaríamos la siguiente cuestión. Bien, esta sería la situación, de tal manera que este conjunto de instrucciones y de la primera pregunta la vamos a repetir para la segunda, para la tercera y para la cuarta pregunta. Me da igual que sea el cuestionario, en nuestro caso, porque estamos trabajando este REA, la parte de historia artística y matemática tiene una serie de elementos o va asociado a ese concepto REA, pero podríamos trasladarlo a cualquier situación didáctica donde planteemos un cuestionario con cuatro situaciones. Veis que para la pregunta 2 os dejamos la situación para la pregunta 2, en este caso para flecha abajo, que el rosetón de la imagen tiene pocos cristales, en este caso se encuentra en un monasterio de Extremadura, pues fácil, damos esa respuesta. Todo este aspecto del REA, ya de los diferentes edificios, los tuvimos presentes, quiero recordar en la actividad 1 y 2, donde mostrábamos estos edificios que podríamos estudiar de la época medieval o de la Edad Media. Para que no os coja que está todo, que no está conectado. Sí, está conectado, se hizo un estudio, vimos esos aspectos de diferentes edificios, monumentos del arte, en este caso gótico y en este caso de la época medieval de nuestra situación y que podemos consultar dentro del propio REA. La pregunta 3 y la pregunta 4. La pregunta 4 se cerraría con fenomenal, reto superado, felicidades. Y todo tiene la misma situación. Lo único que tenemos que cambiar son las variables de dónde está flecha arriba o flecha abajo o flecha izquierda o flecha derecha. Bien. Como tal, quedaría así. Este es el aspecto que tendría. Uniríamos todas las preguntas y este es el aspecto final de nuestro recurso con Scratch. Un escenario, un fondo, un personaje que lanza la pregunta, veis que está aquí, ¿dónde están las vidrieras más antiguas de España? Y nosotros colocamos el personaje aquí porque la pregunta queremos que se sitúe en el centro cuando se lance, no tenemos que hacer nada, pero si el personaje lo situamos aquí, la pregunta va ahí ubicada en el centro y no va a ocultar el contenido o la información visual que tiene la propia imagen. Una vez hecho, ¿de acuerdo? Guardamos la programación, podemos dar la bandera verde para visualizarla y contestar gracias a nuestro teclado, pues con las flechas direccionales, esa situación. Tenemos en este caso, perdón,
la placa Meki Meki, pues sin problema, utilizamos la placa Meki Meki. Ahora os digo cómo. Bien. Y aquí tenemos el vídeo de integración, que no me voy a detener porque está muy claramente explicado todos los instrumentos, todos los materiales, cómo hay que confeccionarlo, y va a ayudar muchísimo al alumnado. Ya os digo, si como docente tenéis placa Makey Makey, os recomiendo hacer esta actividad con la caja de cartón. Yo la tengo aquí realizada, ¿veis? He puesto el mismo fondo que he puesto en Scratch. Lo que he hecho realmente es colocar en este caso imprimir el fondo, colocarlo en una caja de cartón. He pasado unos encuadernadores en función de las 4 flechas direccionales, me da exactamente igual ponerlo un poquito más arriba, más abajo, etcétera, pero sí que se visualice que está arriba, abajo, a izquierda y a derecha. Y nada, colocarlo por la parte posterior. Aquí lo único que haría sería poner mis diferentes cables cocodrilo a la placa Make Making. Como os decimos, esto está explicado claramente en el vídeo que tenéis a vuestra disposición. Bien, voy a pasar a la parte de Scratch. Mirad, yo voy a iniciar una sesión Scratch como mentor. Tengo aquí el proyecto guardado. Me vengo a mis cosas, en este caso como espacio de archivo, y me vengo al cuestionario, que ya lo tengo hecho, pero para que lo veáis. ¿Veis? Aquí, si en el caso que accedáis a la URL lo podría reinventar, como el generador hemos sido nosotros, Código Escuela 4.0, pues no tenemos la posibilidad de reinventar, pero si fuera el caso, pues sí podría acceder. Bien, voy a ver por dentro. Y voy a ver por dentro, voy a movilizar un aspecto de aquí para movilizar. Bien, para subir el escenario, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Le damos o pasamos el cursor por elegir un fondo, ¿veis? Y cuando yo pulso, puedo buscar, elegir un fondo, elijo un fondo y aparecen todos estos fondos. A mí no me interesa ninguno de estos fondos, sino porque lo tendré descargado. Entonces, si lo tengo descargado, podría elegir de los fondos, cargar un fondo, que es mi caso. Entonces, como tenemos el fondo, cargo el fondo que tengo descargado en mi ordenador y lo subo y tendría el fondo. Para el personaje haríamos lo mismo. Elijo un objeto, puede ser los que ofrece la propia plataforma Scratch, pero podríamos cargar nuestro objeto, en este caso nuestro objeto o personaje, da igual, ¿vale? O sprite, como queráis denominar al elemento. Pero me iría a subir objeto y subo mi personaje. En este caso le hemos denominado Robito, ¿vale? Y lo colocamos en esa situación. Bien, ahora ya solo nos quedaría una vez que tenemos nuestro escenario y nuestro personaje, tendríamos que programar nuestro personaje para que fuera ejecutando todas las acciones que nosotros vamos a desear. Vamos a ver si podemos mover pantalla, bueno, y minimizamos aquí y así nos resulta más cómodo. Bien, como decíamos, en eventos tenemos bandera verde. Entonces hemos colocado bandera verde para que cuando pulsemos en la misma se ejecute. El siguiente elemento que tendremos que hacer es que vamos a meter una variable que vamos a denominar punto. Pues nada, creamos una variable. Como veis, yo he creado una variable que pone la palabra punto. Y dar a mi variable el valor punto, en este caso 0, porque el contador quiero que empiece desde 0. Por eso sale en la margen derecha, podéis previsualizar en el simulador que tenéis valor 0. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Que nuestro personaje lo vamos a ubicar en un espacio dentro de mi fondo, en un eje de coordenadas X y Y. Yo lo he querido colocar aquí. Vale, en el momento que yo lo coloco ahí, automáticamente me considera que ese punto es el -109 menos 65 en el eje X e Y. ¿De acuerdo? Lo arrastro y lo coloco. Posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Una apariencia, es decir, al decir, en este caso,
hola, como es nuestro caso, 2 segundos, pues lo colocamos. Y esto está dentro del bloque apariencia. No es verdad que sea un término idóneo o que el alumnado rápidamente lo capte, que el decir algo esté dentro de la apariencia, pero en Scratch lo tiene estipulado de esa manera. Posteriormente lanzamos en este caso, perdón, la introducción al cuestionario por recordarle las normas, cómo va a funcionar, etcétera. Esperamos una serie de términos, eso en el control tenéis los momentos de espera, aquí los tenéis, ¿vale? Y por último vamos a introducir los control, el bucle. Si nosotros hacemos esta acción, repetir sí, ¿vale? Hasta que, ¿vale? Lo tenemos aquí, repetir hasta que, este bloque lo introduciríamos y lo haremos. Recordar que funciona igual que MakeCode y en este caso, sí, como la plataforma MakeCode. En el momento que yo cojo, arrastro, se elimina. Bien, una vez que tengamos hecho eso, lo que tenemos que introducir en ese bloque, vamos a ponerlo para que lo visualicéis, tendríamos que colocar un aspecto que es tecla, ¿no? Tecla, espacio, y lo colocamos dentro de ese espacio hexagonal. Y ahora, en vez de espacio, lo que abro el menú y digo que cuando presione flecha arriba, lance una pregunta o directamente se va a lanzar la pregunta, y si el alumno o alumna toca con su tecla ya os digo, placa Mikemeki o directamente en el teclado, pues le sume 250 puntos. Eso es meter la suma, la variable, me vengo ahora ya, sumar, lo colocáis aquí, la variable, digo que era la variable punto y le otorgo 250. ¿Por qué le hemos otorgado 250 y por qué no 10? Pues mira, tan sencillo como lo siguiente. Si tú le preguntas a una alumna o alumno que cuántos puntos quiere sumar, si 1 o 250, pues él te dirá 250. Pues a nosotros nos da exactamente igual. Es decir, si hiciera las 4 cuestiones correctamente, va a sumar 1000 puntos. ¿Que le queréis poner valor 10 por cada una de las respuestas? Pues le ponéis 10 o 100, pues lo como queráis. Nosotros hemos establecido 250 bajo esa situación de motivar más al alumnado cuando da una respuesta correcta. Y porque prefiere sumar 250 a un punto, ni más ni menos, ¿de acuerdo? Pero podréis utilizar el mismo tipo. Y por último, me vengo a apariencia y le doy un feedback. ¿Ese feedback cuál es? El que nosotros establezcamos, es decir, le decimos hola, vamos a coger este y lo vamos a colocar, en este caso, pues igualmente dentro de esa situación. Si he cometido un error, voy a sacarlo de aquí, porque aquí el sumar puntos estaría fuera, no estaría dentro de la situación. Y aquí pues, podríamos meter la pregunta cuestión, ¿vale? Por lo tanto, el concepto quedaría así. Introducimos el bucle, la pregunta, voy a poner pregunta 1, no más. Y si da flecha arriba, ¿de acuerdo? La pregunta podríamos cambiarle el tiempo que dure la pregunta. Imaginaros que es una pregunta larga, pues vamos a tardar 5 segundos para que la refleje aquí claramente y la pueda leer. Pues durante 5 segundos se refleja la pregunta, que voy a sumar, en vez de 1, voy a sumarle 15 puntos y que al final voy a darle un feedback, una retroalimentación. Retroalimentación 1. Este mismo proceso y que voy a dar un tiempo de espera. Los tiempos de espera, recordad que están en control, lo coloco aquí. Bien. Esta sería la primera cuestión. Pues para la cuestión 2 voy a hacer lo mismo, para la cuestión 3 lo mismo, para la cuestión 4 lo mismo. Lo único que tengo que modificar son las flechas direccionales, izquierda, derecha. Y ya está, no tiene más. Voy a eliminar todo esto. Voy a ver cómo se vería en bandera verde para que visualizara cómo funcionaría. ¿Vale? Veis que ahí pone bienvenido al cuestionario sobre los monumentos a vidriera de la Edad Media. Antes de nada, recordar utilizar la flecha. Vale, perfecto. Tarda un tiempo. Y ahora lo que voy a utilizar en función, ¿dónde están las vidrieras más antiguas de España? Yo sé que es la de arriba, que están en Burgos, y cuando lo pulso dice estupendo, y automáticamente suma 250 puntos. También dice que rosetón de la imagen tiene pocos cristales y se encuentra en un monasterio de Extremadura. Sé que es el de abajo,
¿vale? El de Guadalupe. Pero voy a pulsar el de la derecha. Veis que la pregunta no me permite avanzar. En el momento que le doy ahora sí abajo, muy bien, seguimos avanzando. ¿Podríamos introducir la penalización? Podríamos, pero no lo hemos considerado en este caso en momento adecuado, pero podríamos establecer. Y a la izquierda, en este caso, fantástico, y nos quedaría una última pregunta. El rosetón más grande de Europa y está en Mallorca. ¿Qué imagen? Lo damos a la derecha y fenomenal, reto superado. Pues veis de qué manera está montado, en este caso, el cuestionario y que podría ser válido para cualquier situación didáctica. Bien, bien, ¿cómo he hecho ese cuestionario? Esto me salgo un poco de lo que es el recurso educativo en abierto en concreto, pero os digo, yo lo he hecho con dibujo de Google, por lo tanto puede valer para cualquier situación. Imaginaros, cuando yo abro un dibujo de Google, cuando abro mi Drive, aquí hay un espacio donde pone nuevo, y esto muchas veces se desconoce, y en nuevo tenemos más. Y aquí es más, debajo de documentos, hoja de cálculo, presentación, formulario, hay un espacio que pone dibujo de Google. Pues en dibujo de Google vosotros podéis insertar diferentes elementos. Entonces yo si quisiera insertar, por ejemplo, una imagen subida de mi ordenador o podría dibujarla, la podría hacer. Como ya lo tengo hecho, me vengo aquí a la parte derecha y veis que yo he ido subiendo imágenes. Lo único que tendría que hacer es colocarla. Imaginaros, voy a quitar esta de la vidriera y colocarlas así. Este texto lo puedo cambiar, lo voy a lanzar aquí y esa imagen lo voy a colocar. Cuando yo tengo la imagen, le digo en un espacio, le doy en un marco, en un espacio con el botón derecho, le digo que el fondo lo voy a cambiar. Imaginaros que lo quiero amarillo, no blanco como está. Pues lo coloco así. Y ahora, como archivo, lo voy a descargar como JPG, como imagen. De tal manera que esa es la imagen, el fondo que yo voy a subir al escenario de Scratch. Podéis modificarlo. La configuración de la página puede ser de diferente tipo, o estándar, o 16.9 o 16.10. Normalmente un folio, normalmente horizontal 16.10 es la fórmula o en este caso la configuración más idónea, etcétera. Y aquí voy a dejar el espacio para cuando yo deje mi personaje que va a lanzar las preguntas, pues la va a hacer en esta zona central. Pero ya os digo que puede ser sobre suma, resta, podéis hacer sobre conocimiento del medio, conocimiento del cuerpo humano, que vayáis subiendo dibujos que han hecho ellos y ellas para fortalecer su autoestima en ese sentido en el alumnado, etcétera, ¿vale? Entonces, así es como he confeccionado yo, o hemos confeccionado desde el Código Escuela 4.0 para esta actividad en concreta el escenario. Y que el personaje puede ser cualquier otro, el que vosotros deseéis. Bien, como os digo, todo está en la presentación. Esa sería la actividad, cómo la hubiéramos hecho, cómo hemos avanzado. Aquí en la tercera fase, pues os explica cómo se ha ido trabajando Scratch y todo esto de primera parte, pues lo que os hemos explicado de la tercera pregunta, cuarta pregunta, la unión de preguntas en un único bloque y cómo se ejecuta la misma. Aquí tenéis los materiales necesarios para esta práctica. Tenéis cómo podéis hacer un cuestionario Scratch con la placa Makey y con un plátano o con la caja que es de zapato, que es la que nosotros hemos planteado e ideado. Pero como decimos, no es necesario. Vamos a ir terminando para deciros que en la parte final tenéis una diana de evaluación para trasladársela al alumnado, que la podéis descargar y que rápidamente pues, os indiquen cómo ha funcionado. Es decir, nivel de trabajo del desarrollo de tu equipo, grado de organización de tu equipo de trabajo, atención e interés por el reto planteado, tu grado de implicación, participación, etcétera. Y por último, pues tendríais aquí, perdonadme, voy a cerrar. Bien. Tenéis más proyectos sobre Scratch, cómo elaborar más propuestas de Scratch y que lo podemos unir o a Makey o directamente trabajar con Scratch sobre los dispositivos con un montón de recursos educativos en abierto.
Ya voy a hacer una recopilación de algunos aspectos más bien ya burocráticos de lo que tenéis que hacer o que os centréis en la parte técnica, nada más, que trabajéis Scratch con el alumnado, veréis que le va a llamar la atención cuando se da la bandera verde, cómo se ejecuta una serie de programaciones para que se dé respuesta a un reto que nosotros le hemos trasladado, que recordad que aquellas actividades donde no tengáis dispositivo en el centro no os preocupéis, porque nosotros hemos dado la fórmula de que lo hagáis con el teclado del ordenador sin ningún tipo de problema. No es igual de atractivo, pero tener en cuenta que al finalizar este curso, en este caso año natural, a los centros va a llegar material de robótica. Muchos de los que habéis trabajado os ha llevado el mentora para hacer vuestras actividades, muchos de ellos, o todos de ellos, la mayoría de ellos, incluso más, van a llegar al centro educativo para que os animéis a trabajarlo ya de manera más autónoma. Recordar igualmente que todos los recursos educativos en abierto, las 21 propuestas de recursos educativos en abierto, están a vuestra disposición, que podéis utilizar uno del próximo año de cuarto de primaria o del segundo ciclo o del primer ciclo de infantil o del tercer ciclo, de los 6 que hay, pues aventuraros a hacer cositas con el alumnado e integrarlo en vuestra metodología de trabajo. Es decir, si yo voy a trabajar el cuerpo humano, pues voy a plantearle que una de las actividades sea eh, elaborar un scratch, un cuestionario sobre el cuerpo humano donde los dibujos sean de ellos y hayamos trabajado la competencia digital porque lo han hecho en un dibujo de Google, lo han pasado, lo tienen en su Drive alojado y lo tenéis para trabajar. Poco más hay que deciros que, como siempre, al finalizar este seminario web quedará grabado y al día siguiente estará a vuestra disposición en caso de duda, que en el Scratch están todos los pasos, en el vídeo tutorial están todos los pasos y en la presentación todos los pasos, eh, por pequeños que sean, bien explicados para que os resulte cómodo tanto a vosotros como docentes como al alumnado para ir en progresión. Daros las gracias, daros las gracias por esta experiencia educativa que hemos ido desarrollando a lo largo desde febrero hasta llegar ahora a junio, que ha sido en beneficio del pensamiento computacional, robótica y de vuestro propio alumnado y vosotros mismos en este proceso de aprendizaje, eh, donde habéis visto situaciones interesantes, otras que no os hayan llamado la atención, todo es válido, pero su principal objetivo es integrar y dar respuesta a una situación que en el futuro va a estar mucho más cercana a la realidad de nuestros hijos e hijas y de nuestro alumnado en sí. Entonces, que no es algo que vaya más allá o esté fuera del contexto escolar, sino que en nuestro día a día hay situaciones cada vez más encauzadas en ese aspecto de robótica, es decir, para limpiar una casa, para conducir un coche o un vehículo, etcétera. Son respuestas, situaciones de robótica que cada vez se van integrando más en nuestro día a día y que el alumno o alumna puede acercarse a ella desde contextos muy simples para que vea que esto se traslada posteriormente a situaciones más complejas. Eh, lo que os he indicado de los dispositivos, que en breve recibiréis un cuestionario de evaluación del propio programa en sí, para que realmente nos indiquéis, pues, cómo ha sido este acompañamiento, el aprovechamiento que habéis podido hacer del recurso realmente en el aula y poco más, nada. Sin más, pues agradeceros el trabajo desarrollado durante estas sesiones y poco más que deciros. Si hay alguna cuestión, algún planteamiento, pues ahora daríamos respuesta. Y no obstante, en el grupo de Telegram, pues ya sabéis, a nivel personal, yo en este caso, pues que intento daros todas las respuestas posibles sin ningún tipo de problema. Voy a ver, visualizar el chat. Esta actividad, como hemos dicho, es actividad no acompañada, no se hace con el mentor, ¿vale? Es actividad no acompañada, es webinar de la segunda actividad no acompañada, no se hace en presencia del mentor o mentora y sois vosotros de manera autónoma quien la ejecutáis.
Una vez ejecutada, mandáis la evidencia de cómo se ha trabajado, se ha hecho esta actividad en sí con el alumnado. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna cuestión más, ¿vale? Solo he dado respuesta en este caso al Colegio de Piornal y si hay alguna cuestión más que quisierais trasladarme, pues sin ningún tipo de problema, pues damos respuesta. Si no, son las 3 horas fijadas para finalizar en nuestro caso nuestro recurso, nuestro REA y webinar de Viajando a la Edad Media mediante vidriera. Muchísimas gracias por todo. Si hay alguna duda, pues plantearla. No obstante, en el Telegram daremos eh, respuesta a todos los interrogantes que os planteáis. Ya habéis visto que los compañeros y compañeras están haciendo auténticas maravillas y desde aquí felicitaros, pues, por ejemplo, por las vidrieras que estáis haciendo o las programaciones tan fantásticas que estáis llevando a cabo en MakeCode o con la tarjeta Microbit, etcétera. ¿De acuerdo? Así que nada, muchísimas gracias por todo.